En este proyecto haremos una comparación de dos personajes importantes que elegimos. Uno fue la lectura, que escogimos a Santa Anna, y el otro, que fue Gustavo Díaz Ordaz, ya que los dos tienen un parecido. Ambos fueron líderes de México y realizaron acciones las cuales ellos estaban convencidos que ayudarían a México a ser mejor. Antonio López de Santa Anna nació en Jalapa en 1795 y murió en 1876. Él fue un militar y político mexicano y después se trasladó con su familia a Veracruz. Ingresó muy joven en el ejército real de la Nueva España y era capitán del ejército español, cuando estalló en 1810 la insurrección anticolonial liderada por Miguel Hidalgo. Santa Anna combatió a los independentistas desde el bando español y en 1833 asumió por primera vez la presidencia de la República y dio inicio a lo que podría llamarse su primer mandato. Santa Anna fue el que cedió Texas a Estados Unidos, pero antes fue derrocado en una guerra y que perdió todas las batallas. Por eso fue obligado a formar el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, que era el que cedía, aparte de Texas, otros estados como California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Colorado. Él era un hombre muy inteligente cuando era joven y sabía de estrategia, pero su gobierno no duraba más de 2 años. En sus años de gobierno, él se iba a sus haciendas que estaban en Veracruz, y mientras tanto, otro estaba en el poder en el corto tiempo que Santa Anna no estaba. Él luchó más batallas que Napoleón y George Washington juntos, pero en la Guerra de Pasteles, contra el ejército francés, perdió una pierna, y mandó a hacer una ceremonia en su honor a su pierna. Él también fue el que lanzó el concurso para el himno nacional mexicano. Díaz Ordaz, durante su sexenio, tuvo una población un poco complicada de controlar, especialmente los jóvenes, que buscaban cada vez más la libertad de expresión para llegar a una democracia transparente. En 1968, la República Mexicana tuvo la primera y última oportunidad de ser sede de los Juegos Olímpicos. Una oportunidad para que los jóvenes pudieran expresar al mundo lo que creían acerca de la forma de gobierno en México y demostrar su inconformidad con el PRI, que se había mantenido muchos años en el poder. Así que un grupo de jóvenes se levantaron en protesta para que el mundo supiera que el pueblo mexicano no estaba satisfecho con su gobierno. Durante este proceso, cada vez más los estudiantes eran oprimidos y encarcelados por su postura contra el gobierno. Gritaban: "No queremos olimpiadas, queremos revolución". Los jóvenes hacían notar su descontento con el sistema de gobierno impuesto por el PRI. Aprovecharon que los ojos del mundo estaban sobre el país para protestarse. El 22 de octubre del 68, en la tarde, un grupo de estudiantes se reunió en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Díaz Ordaz dio la orden de reprimir esta manifestación, donde policías la siguieron, disparándole a los estudiantes desde edificios para que dejaran de atentar contra la seguridad de las Olimpiadas. Por esa razón es la cual se le reconoce a Díaz Ordaz como uno de los villanos de la historia mexicana. En este segmento se comparará a Antonio López de Santa Anna con Gustavo Díaz Ordaz, con el fin de encontrar similitudes y diferencias entre ellos dos. Influencia política. Ambos tenían gran influencia política debido a su carisma. Consecuencias negativas. Santa Anna causó la pérdida de 76.770 kilómetros cuadrados del territorio mexicano debido a que Estados Unidos tenía intenciones de invadir a México. Díaz Ordaz causó la matanza de Tlatelolco en 1968 y como resultado entre 300 y 400 estudiantes murieron. Ambos creían hacer lo correcto por México. Santa Anna evitó un conflicto armado con Estados Unidos al vender la mitad de nuestro territorio. Díaz Ordaz, cita textual: "Estoy orgulloso del año de 1968 porque me permitió salvar al país". El fin justifica los medios. Santa Anna. Muchos ciudadanos no estaban de acuerdo con Santa Anna, sin embargo, detuvo la invasión de los Estados Unidos. Díaz Ordaz trató de ocultar a los demás países la inconformidad de sus habitantes a tal punto de asesinarlos para que dejaran de protestar y hacer a México parecer un país estable. Gran liderazgo. Santa Anna tenía un carisma impresionante, lo cual lo llevó a lograr grandes cosas como ser presidente.
les importaba lo que las naciones extranjeras pensaban. Sus emociones influenciaban su juicio. Santa Anna no quiso prestar a su ejército debido a que no se llevaba bien con alguien. Fueron presidentes de los Estados Unidos mexicanos. Creían en la supervivencia del más apto, o mejor conocido como el darwinismo social. Estaban dispuestos a sacrificar su reputación con tal de salvar el país y su pueblo. A Santa Anna no le importó el hecho de ser juzgado como traidor debido a la venta de la mesilla, con tal de poder salvar al país. Díaz Ordaz cometió un crimen con el fin de hacer quedar bien a México frente a otras naciones. Para análisis de la figura retórica, seleccionamos la caricatura política hecha por el periódico Monitor Hispano, donde se muestra a Díaz Ordaz comiéndose a los líderes del movimiento estudiantil del 68. En esta imagen se puede observar la figura de la metáfora. Está expresada primeramente en el área textual, sustituyendo el apellido de Ordaz a Mordaz, el cual es un adjetivo que se le da a alguien ingenioso que es propenso a decir cosas con malignidad o ásperas al gusto. En la imagen se demuestra esto al poner a los líderes del movimiento estudiantil de Tlatelolco dentro de su boca, dando así a entender que gracias a la matanza de Tlatelolco siempre se recuerda a Díaz como una mala persona, dando como resultado que sus palabras sean acres al gusto. Conclusión. Ambos personajes, tanto Gustavo Díaz Ordaz como también Antonio López de Santa Anna, son etiquetados como villanos. Esto sucede debido a que en su tiempo de vida y su contexto fueron juzgados por la sociedad como malas personas gracias a su comportamiento y acciones. Hay que romper estos estereotipos y tenemos que ver las cosas desde distinta perspectiva. A pesar de que Santa Anna vendió gran parte del territorio mexicano, pudo evitar una guerra con Estados Unidos resultante en una enorme cantidad de muertes. Al igual que Gustavo Díaz Ordaz fue responsable de la muerte de cientos de manifestantes, pero su intención era el demostrarle al mundo cuán grande, desarrollado y rico era nuestro país en los Juegos Olímpicos del 68. Si bien no todo lo que hicieron estas personas fueron cosas buenas, tampoco fueron cosas malas. Se alcanzó un gran desarrollo en nuestro país durante ambas épocas, y sin estos, México no sería nada igual al actual, sin la ayuda.